Gracias de todo corazón a Dios, ¿verdad? Que nos da este momento tan especial para poder compartir, adorar su nombre. Un clima espectacular hoy, ¿verdad? Sábados soleados. Estamos, no sé, como a los 31 grados, 32 grados en el día. Bueno, es bastante caliente andar allá afuera, pero está rico, ¿verdad? Estamos en invierno y a pesar de que estamos en invierno, estamos con este clima. Y gracias a Dios que estamos aquí, hemos llegado con bien. Y gracias al hermano Byron que nos dirigió en las oraciones, en los cantos. Y también por el trabajo que el hermano está haciendo, así junto con todos los varones de esta congregación. Los desafíos, hermanos, desafíos de la vida cristiana, tal vez para la hermana Heidi, ¿verdad? Que no sé si la hermana había estado aquí. Ese es el tema que estamos estudiando los miércoles, los desafíos de la vida cristiana. Y bueno, ¿qué es un desafío? Pregunta. Un reto, una situación difícil. Algo, ¿qué iba a decir? Desafío. Algo que uno necesita lograrlo. Sí, obviamente algo que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Y en medio de eso que quiero alcanzar, hay un desafío, ¿verdad? Hay muchas cosas que como obstáculos, esos son sinónimos, ¿verdad? Sinónimo, una palabra que se escribe diferente, pero tiene un mismo significado. Byron, algo que sabe que va a costar, definitivamente sí. Yo lo definí así. Es igual a una oportunidad de crecer. Un obstáculo es igual a una oportunidad. A veces nosotros vemos los desafíos como cosas malas en nuestra vida, pero el contexto general de toda la Biblia nos enseña que Dios, hermanos, está al control de todas las cosas. Cosas que personalmente pasan en su vida, Él permite que pasen esas cosas en nuestra vida, no porque Él quiera que yo pase por ahí. Muchas cosas que suceden, todo lo que sucede en nuestra vida son por nuestras decisiones que yo tomo, y también puede ser que otra persona toma, me afecta o me ayuda, ¿verdad? Pues podemos verlo desde varias perspectivas, pero un desafío es igual a una oportunidad. Los cristianos siempre tenemos oportunidades de crecer enfrentando las dificultades. Hermanos, decía un amigo que conocí cuando trabajaba en Grupo Q, Ramón Palma, lo quiero mucho a él, espero que esté muy bien, esa es mi oración, y él me decía, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Y eso yo lo tengo así grabado. Yo trato de siempre agarrar todas las frases, cosas que pasan, y digo, para mi vida espiritual, ¿verdad? Y para la salvación, hermanos, no es fácil, ¿verdad? No todos la van a alcanzar. Y es mi oración que todos los que estemos aquí estemos luchando. Y la lucha implica esfuerzo, desafíos, retos, nos cuestan, pero son una oportunidad para esa meta, ¿verdad? Esa meta gloriosa. Y eso, por eso es que estamos estudiando. Vea que vimos la semana anterior que fue un tema así como Andrés puso la bomba ahí, se fue para Estados Unidos y dejó la bomba ahí. No, el desafío de amar, ¿verdad? A nuestros enemigos. Eso es una bomba de tiempo. Para el que no es espiritual, ¿verdad? Para el que no es espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo fue claro, los enemigos de ustedes serán los de su propia casa, los que a uno más le duele, ¿verdad?
por esa relación en la carne y bueno, también puede ser espiritualmente, pero hay que amarnos. Hoy vamos a ver un tema muy lindo, hermanos, que tiene que ver con el desafío de no conformarse al mundo, el desafío de no conformarse al mundo. ¿Y cuál es el propósito de esta lección? Bueno, el propósito de la lección es ayudarnos, hermanos, a través de la instrucción de la palabra de Dios, a comprender ese llamado urgente que el apóstol Pablo hizo a nuestros hermanos, a la iglesia en Roma. Vamos a utilizar Romanos capítulo 12, hermanos, como nuestro texto. ¿Para qué, hermanos? Para que resistamos la presión que hay en el mundo, para abrazar realmente una transformación espiritual, y esto lo vamos a alcanzar mediante el ánimo, el deseo y la disposición en cuanto a nuestra renovación en el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso iniciaba de esa manera. Usted puede recordar que el apóstol Pablo escribió esta carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Él escribió a hermanos en Cristo. Entre ellos habían judíos, ¿verdad? Habían gentiles. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque el llamado es al judío primeramente y también pues al griego. Eran lo que el apóstol Pablo iba con todas las mayores intenciones, deseándoles gracia y paz siempre de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eran hermanos santos, hermanos apartados para el evangelio. Y pues lo que el apóstol Pablo quería, hermanos, o en esta carta, algunos dicen, uy, es que esa carta es bien difícil, ¿verdad? Haciéndole ver como que no las pudiéramos entender. Efesios 3:4 nos enseña que leyendo vamos a poder entender. Juan 7:17, si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a conocer si la doctrina es de Dios o si alguno habla por su propia cuenta. También Pedro dijo que hay algunas cosas difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:16. Pero para los inconstantes, ¿verdad? Y para los ignorantes que tuercen, ¿verdad?, las escrituras y la tuercen para su propia perdición. Hay temas que el tema general trata con muchos temas doctrinales y Pablo, cuando habla a la iglesia en Roma, habla con términos como si él fuera un abogado. Utiliza términos como la justificación, la santificación, la redención. En fin, muchos temas así que el apóstol Pablo entiende para desarrollando obviamente la problemática que habían entre judíos y gentiles. Los judíos somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos no, pues soluciona todo esto, este tipo de conflictos. No se juzguen entre ustedes, ¿verdad? Edifíquense en el amor los unos para con los otros, porque ambos, tanto judíos como gentiles, necesitan la gracia de Dios que es en Cristo. Por eso, eso es lo que nosotros vemos ahí. Roma en ese tiempo, hermanos, el tiempo en Roma estaba pues difícil. La decadencia moral estaba por lo más alto. De hecho, en ese tiempo Nerón era uno de los emperadores que fue entre el año 4 hasta el año 68 después de Cristo. Y ustedes saben que Nerón fue uno de los que acusó a los cristianos, ¿verdad?, de haber quemado, ¿verdad?, una parte pues de la ciudad. Por eso cuando el apóstol Pedro también escribía bajo ese contexto, mencionándoles que si alguno padece como cristiano, ¿verdad?, no se avergüence. Y el gobierno estaba en contra del cristianismo, y el apóstol Pedro les escribe a los cristianos de varias partes, ¿verdad?, de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, para darles ánimo. Si usted padece, que padezca como cristiano y no se avergüence, glorifique a Dios por ello. En este caso también
el Nerón estaba como emperador en ese momento y habían muchas circunstancias, una decadencia moral, hermanos, que nuestros hermanos tuvieron que enfrentar en ese entonces. Entonces, el propósito o el motivo de la escritura, pues no era nada sencillo. Hay muchos propósitos, hermanos, leyendo usted se va a dar cuenta, muchos propósitos, anunciarle la visita, anunciarles que la redención solo está en Cristo, corregir problemas, mencioné, hacerles saber de que todos eran culpables delante de Dios, recordarles la voluntad de Dios, que Él era ministro, ¿verdad?, hacia los gentiles, y pues que había muchas bendiciones espirituales. Y por eso el tema que él trató es cómo ser hallado justo delante de Dios. Esto quiere decir la justificación, ¿verdad? ¿Cómo una persona es justa delante de Dios o qué significa el ser justificado? La justificación quiere decir el acto en el cual Dios declara al hombre justo, ¿verdad? Lo absuelve de su pecado. Y eso, la justificación va más allá ¿en qué sentido? En que alguien tiene que pagar. A veces dice, no, es que la justificación pues ya es en Cristo, ¿verdad? Y ya todo pasó como si nada hubiese pasado. Pero la justificación significa alguien tiene que pagar, y eso no fuimos nosotros, fue nuestro Señor Jesucristo quien pagó por nosotros. A través de nuestra obediencia al Evangelio y nuestra persistencia en el Evangelio, Dios nos absuelve de nuestro pecado, nos justifica delante de Él por nuestra fe. Esto quiere decir por nuestra obediencia, hermana, a la palabra de nuestro Dios. Por eso en Romanos 5:1 vemos que el hombre es justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 1, hermanos, nosotros vemos la condición del gentil. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Primero, la condición del gentil. Quitaron al Creador, empezaron a adorar a la criatura, relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, desecharon a Dios. Capítulo 2, usted ve cómo Pablo presenta la condición del judío, y la condición del judío era pues la misma. ¿Cómo la misma? Vea el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, que decían, ustedes somos el pueblo de Dios, somos judíos, somos los escogidos. Y Pablo les dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por la conducta de ustedes. ¿Qué aprendemos? Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. El mundo tiene que ver en nosotros la gracia de Dios. El mundo que no glorifica a Dios no puede ser por nuestra culpa, ¿verdad? No podemos dar lugar a las almas que están perdidas, de que digan algo malo en contra de nuestro Dios por mis actos y mis acciones. Los judíos, Pablo les dice, ustedes tienen un comportamiento que no es digno, y por eso en el capítulo 3 les dice, todos han pecado. Gentiles, capítulo 1, capítulo 2, judíos, capítulo 3, los gentiles, todos han pecado y están destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. En el capítulo 4 les presenta la fe de Abraham, cómo Abraham viene a ser ejemplo, ¿verdad? Para todos, hermanos, cómo Abraham vino a ser justificado. Bienvenido, Dios te bendiga. Estamos estudiando los desafíos de la vida cristiana y estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Estamos dando un panorama. El capítulo 4 estamos viendo cómo capítulo 1
los gentiles pecaron delante de Dios. Capítulo 2, judíos. Capítulo 3, todos han pecado. Capítulo 4, les presenta la fe en Abraham, cómo Abraham fue justificado por la fe antes de la ley, ¿verdad? Y eso es como refuerzo de lo que estuvimos estudiando 2 meses atrás de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Cómo ellos decían que la ley era todo. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Si Abraham no vivió bajo la ley, por la fe. Esto quiere decir por la obediencia a la instrucción que Dios les había dado. Romanos capítulo 4, estoy ahí en el capítulo 3, verso 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Por eso en el capítulo 5 lo que vemos es la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Venía escuchando ayer en la mañana cuando iba para clases, dice esta persona, usted nada más por 3 veces y usted ya tiene paz en su vida, ahí en una emisora, ¿verdad? Obviamente las respiraciones, el ejercicio, todo eso nos ayuda, ¿verdad? A tener una mejor calidad de vida en cuanto a nuestra salud. Pero para tener paz para con Dios, la paz es la presencia de Dios en medio de nuestros problemas, es únicamente a través de la fe, ¿verdad? Esto es a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios, no a lo que yo creo, a lo que yo pienso y a lo que yo siento. Y eso les presenta el apóstol Pablo. La ley a ellos no los iba a justificar. Recuerde que la ley únicamente lo que hacía era señalarles el pecado, y el propósito de la ley era llevarlos hasta Cristo, o ese es el propósito de la ley, Romanos 10:4, y no puede justificar, ¿verdad? Es la fe lo que nos justifica delante de Dios. Capítulo 6, la obediencia a la fe. Bueno, muchos dicen, utilizan, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo utilizan Romanos capítulo 10, ¿verdad? Si el hombre cree o lo confiesa con su boca, pues ya es salvo. En serio, bueno, vemos cómo la obediencia a la fe es sumamente importante. ¿Cómo es la obediencia a la fe? Bueno, esto es cuando yo creo, estoy seguro de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando yo públicamente lo confieso con mi boca, cuando tengo un cambio de mentalidad, cambio mi mente, he pecado, reconozco que soy un pecador y el único que me puede quitar ese pecado se llama Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, cuando soy sumergido en agua y nada para nacer de nuevo. Por eso Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, vemos la obediencia a esa instrucción de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, morir al hombre, al viejo hombre, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. No podemos andar en una nueva vida con tan solo creer en mi corazón de que Jesús es el Hijo de Dios sin obedecer. ¿Cómo yo obedezco? Siendo sumergido en agua para el perdón de mis pecados y nacer de nuevo. Capítulo 7. Por eso ya viene a decirles el problema que presentaba esa ley, ¿verdad? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuese por la ley, porque tampoco conociera la codicia si no fuera por la ley. La ley, reitero, solo señala el pecado, pero no da la salida, no justifica, no nos declara justos. Los judíos tenían que entender eso y no lo querían reconocer. Los gentiles también, todos estaban en pecado, necesitaban obedecer el evangelio.
que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que obedece. En el capítulo 8 vemos cómo el vivir en el Espíritu, capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Es vivir, hermanos, el vivir en el Espíritu es vivir en una vida activa, ¿verdad? En una vida en obediencia a esa forma de doctrina que fuimos entregados, según Romanos capítulo 6, verso 17, habiendo obedecido de corazón a esa forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? La fe en Cristo Jesús, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el camino del Señor. Eso es vivir en el Espíritu. No es una vida sujeta a un día, no es una vida sujeta a unas horas como ahorita. Es una vida continua, las 24 horas, los 7 días de la semana. No es una opción, es una necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y vemos la elección. En el capítulo 9 vemos la elección de Dios. Capítulo 9, versos 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a judíos, sino también de los gentiles. El llamado que Dios hace, hermanos, es a través del evangelio, de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios, hermanos, que tanto judíos como gentiles seamos parte de un mismo pueblo. Ya no hay judíos, ya no hay esclavos, ya no hay libres, y ahora somos solo uno en Cristo Jesús. Y ese llamado no es a través de un sueño, no es a través de, uy, el Señor me habló. No, es a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra. Por eso en el capítulo 10 nosotros vemos esa necesidad que hay de predicar el evangelio. ¿Cómo pues van a invocar? El invocar es llamar al lado. Ajá. ¿Cómo usted llama al lado a Cristo en su vida? ¿Cómo yo lo llamo al lado? Bueno, cuando Hechos capítulo 22, verso 16, dice que es en el momento en el cual vengo a ser bautizado, utilizando el ejemplo del apóstol Pablo, para que sean lavados los pecados. Yo llamo al lado a Cristo cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando yo obedezco la fe. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo nosotros estamos revestidos. Hermanos, tenemos una responsabilidad, y esta es predicar el evangelio. Obviamente vivir el evangelio, y esto significa hablarlo. No vamos a hablar lo que nosotros no vivimos. Por eso ahí es donde hay congruencia. Usted habla lo que usted vive, lo que usted cree, sus convicciones. Las convicciones nuestras deben de estar en la palabra de Dios, pero eso no nos tiene que llevar a jactarnos delante de Dios. Por eso en el capítulo 11 les dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonaré. Las ramas naturales, los judíos, y a ellos que eran el pueblo de Dios no perdonó, a los gentiles tampoco los iba a perdonar. No tenemos que jactarnos de nada, hermanos. Por la gracia de Dios hoy somos lo que somos, vivimos y hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Una vez que nosotros estamos en Cristo, hermanos, debemos de apreciar las bendiciones que tenemos en Él.
Sí, y eso, hermanos, no debe de ser un motivo para nosotros de creernos más ni superiores a nadie. Por eso en el capítulo 12, donde vamos a estar, hermanos, vemos que una transformación es requerida. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos vivos, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El capítulo 12, hermanos, es un capítulo práctico para nosotros como cristianos. En esos 11 capítulos, ahí se ve bastante doctrina, ¿verdad? Y en el capítulo 12 vemos lecciones muy prácticas, hermanos, que para nosotros como cristianos es necesario. Jesús, hermanos, nos llama a cada uno de nosotros a través del Evangelio a hacer la voluntad. Por eso usted ve que cuando él se presenta aquí, Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ¿recuerdan ustedes a quién Jesús le dice hermano? Amén. Mateo capítulo 12, verso 50. A ese dice, yo le digo, este es mi hermano, ¿verdad? Este es mi hermano y ustedes son mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes hacen la voluntad del Padre. Eso se nota, ¿verdad? Eso se ve. La fe se ve. La obediencia, usted la puede ver. La fe hasta se extiende, pasa fronteras. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ¿verdad? Vuestra fe en Dios se ha extendido, pasa. Hay personas que pueden estar en otro lado y dicen, ahí hay cristianos, yo he visto a esta hermana o a este hermano, o alguien me habló de la fe de este hermano. Pasa fronteras, hermano, la fe. Y Jesús sabía quiénes eran sus hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 12, verso 50. Por eso es que nosotros vemos cómo este sustantivo, hermanos, no se está refiriendo a cualquiera, ¿verdad? Se está refiriendo a los que viven y practican la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora les dice, os ruego, ¿verdad? Os ruego. Muchos dicen, bueno, esto es una petición. Si usted quiere, lo hace, ¿verdad? Y si quiere, no. Le ruego, ¿verdad? Y si usted quiere, lo hace. Y si quiere, no lo hace. Bueno, pero el contexto inmediato, hermanos, nos enseña que esto no es una opción. Primero que todo, esto es algo que cada uno de nosotros personalmente tenemos que hacer, ¿verdad? Este ruego significa, hermanos, les insisto, les doy un ánimo. O sea, pongo en ustedes una responsabilidad que ustedes ya la saben porque ustedes ya fueron bautizados. Ya ustedes entendieron el Evangelio, ya ustedes hicieron un compromiso, ya ustedes tienen que vivir en el Espíritu. Vea todo el contexto, por eso lo presenté, porque no era algo que ellos no sabían, era algo que ya ellos debían, pues, de practicar. Y ese ruego, hermanos, lo que nos está señalando es una realidad, ¿verdad? Una verdad y una acción, hermanos, que yo no puedo hacer por usted, ni la hermana puede hacerlo por mí. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de hacerlo, para recibir, para comprobar esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta. O sea, lo que quiero decirles, hermanos, lo que Pablo quiso decirles es que cada cristiano tiene una responsabilidad. Ningún otro cristiano puede hacer lo que Pablo les va a decir ahí. Y cada uno también ya sabía lo que tienen que hacer. Y eso es algo que les va a traer ánimo. Y el ánimo que usted ve que Pablo les trae, les dice que es por la misericordia de Dios. O sea, por la compasión de Dios.
Ellos ya entendieron, ya sabían que habían sido justificados delante de Dios, habían sido perdonados, declarados justos. La misericordia de Dios, era yo el que tenía que estar ahí. Este ruego y este llamado para comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es por la piedad y la compasión de Dios, hermanos. Así que ese no era Pablo, ¿verdad? El mensaje que Pablo estaba llevando no era de él, era de Dios. Y eso pues pone un peso, ¿verdad?, más grande a lo que les iba a decir. Y hay varias cosas que vamos a ver aquí, hermanos. Tres cosas que vamos a ver. Bueno, el desafío de no conformarse al mundo. Vamos a ver tres cosas. El desafío de no conformar, o sea, ¿cómo yo soy desafiado a no conformarme al mundo? Consagrándome. Número 2, vamos a ver el resistiendo. Y vamos a ver el renovando. Solo en esos versículos para que lo tengan ahí. Cada cristiano, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad, un desafío delante de Dios, por la misericordia de Dios, a no conformarnos a este mundo, hermanos, consagrándonos en primer lugar. Y la consagración quiere decir estar entregado plenamente a Dios. Eso quiere decir estar dedicado, ¿verdad? Dedicado completamente a Dios. Por eso, ustedes no sé si recuerdan un texto ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23, si todo vuestro ser, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presentando vuestros cuerpos, hermanos, esto quiere decir una acción de una sola vez por todas, ¿verdad? Eso es, ¿qué quiero decir con esto? En el bautismo, ¿verdad? Es donde está la obediencia a la fe, según Romanos capítulo 6, ¿verdad? Versos 3 y 4, así como Hechos 2. El bautismo, hermanos, es solo una sola vez y para siempre, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, aún teniendo el conocimiento de Dios, pecamos, ¿verdad?, y no nos volvemos a bautizar? Si el bautismo es para perdón de pecados. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia, ya fuimos perdonados y como personas, como humanos, pecamos, y si nos arrepentimos, porque si no nos arrepentimos nunca vamos a ser perdonados. La sangre de Cristo nos limpia continuamente si caemos. Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Pero el bautismo es para perdón de los pecados, ¿verdad? Iba a decir algo, ¿no? Hay un caso en el Antiguo Testamento que ayuda a entender el caso, ¿verdad? El de la vaca roja, ¿verdad? Ellos quemaban a la vaca y hacían cenizas. La ceniza se ha comprobado que tiene propiedades antisépticas para limpiar, ¿verdad? Pero es como que nosotros tenemos en el sacrificio de Jesús un jabón para que cada vez que nos ensuciamos, igual que cuando uno se ensucia las manos, pueda uno lavarse, tener a disposición la sangre de Cristo para uno limpiarse de los pecados. Por eso es que dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, tenemos a disposición un jabón, un detergente que es capaz de quitarnos la mancha que nosotros adquirimos en el momento. Amén, porque ya hicimos algo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Ser sepultados. Y el bautismo, hermanos, eso es una acción de una sola vez. Uno no peco y me voy a bautizar y salgo y caigo otra vez y confieso mi pecado, me arrepiento de corazón y otra vez, ¿verdad? Eso no es así. La gramática del texto, ese verbo bautícese, quiere decir una acción de una sola vez, ¿verdad? O vimos en la clase, hazte bautizar. Alguien malo bautiza a uno, ¿verdad? Pero de una sola vez, una acción de una sola vez. Y por eso
es importante entender esto. Lo mismo que nosotros vemos aquí, que presentar, hermanos, es una acción de una sola vez. O sea, de una sola vez por todas yo estoy comprometido, ¿verdad? Con Dios. No tengo que estar hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Y es todo. O sea, no es solamente el cuerpo físico, ¿verdad? Sino es nuestras intenciones, nuestras voluntades, nuestro pensamiento, lo que yo decido, lo que quiero. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Cómo un cristiano se consagra, ¿verdad? Cómo yo estoy dedicado para Dios. Señor, estoy aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Isaías capítulo 6, verso 9. Aquí estoy. Ya usted me santificó, ya usted me limpió, ya usted me perdonó. Estoy dedicado, Señor, para tu servicio. Eso fue lo que usted y yo hicimos, hermanos, en el bautismo. Reconocimos a nuestro Señor como el único camino, verdad y la vida. Reconocí que soy un pecador. Reconocí que yo no puedo, nadie me puede quitar los pecados, solo Él. Hice un compromiso con Él a través del bautismo para llevar una vida fiel, una vida al servicio. Ya no es mi voluntad, sino la de Él. Por eso es que el texto nos enseña que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanos, porque no se trata de morir físicamente, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado y Él sabrá cuándo se acaba nuestra vida. Él es el único, ¿verdad? Física. Sino es vivir una vida diaria para Dios. Por eso, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que nosotros somos piedras vivas. Somos piedras vivas, somos un edificio, hermanos, una casa espiritual, un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables y agradables a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese sacrificio, hermanos, usted ve la traducción de eso, es una ofrenda que nosotros debemos de hacer, hermanos, voluntariamente. Y esa ofrenda dice que debe de ser, o ese sacrificio es santo. ¿Qué pensamos con eso, hermanos? Hay tantas cosas en este mundo, hermanos, que a veces las queremos maquillar, ¿verdad? Por ahí. Pero el sacrificio que nosotros hacemos es santo, hermanos. La santidad quiere decir, no es opcional. Primero que todo, primera de Pedro 1:16, sed santos, así como yo, vuestro Dios, soy santo. Y dice, en toda nuestra manera de vivir. Y cita Levítico, ¿verdad? Citando el Antiguo Testamento, que ese era el llamado que tenía el pueblo, Levítico 24, hermanos. Dios nos ha apartado con un propósito. Y es lo que usted y yo debemos de estar cultivando. Dicen toda, hermanos, toda nuestra manera de vivir. Es un compromiso serio que nosotros tenemos. Y dice, haciendo un sacrificio agradable a Dios. El sacrificio que es agradable a Dios, hermanos, es aquel que es conforme a su voluntad, a su palabra. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y dice, y ese es el culto racional. Es un servicio lógico, hermanos. El hacer el presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es algo lógico, hermanos. Es algo que es un beneficio. Es un beneficio para nosotros. Por eso, de ahí es donde viene esta palabra lógica, de racional, hermanos. Es algo que es lógico. Es la misma palabra que se utiliza en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2,
que nosotros debemos de desear la leche espiritual, la leche pura, la leche lógica, hermanos, de la palabra. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Para qué? Para crecer, hermanos, para nuestra salvación. Y es algo que debemos de estar considerando. Me gustó la nueva traducción viviente ahí, que es en esa parte de que es vuestro culto racional, quiere decir, esa es la verdadera forma, hermanos, de adorarlo. El servicio, hermanos, de adoración a Dios, como decía anteriormente, no está limitado a un día, a una hora. Es en toda nuestra manera de vivir, una entrega diaria a Dios. ¿Iba a decir algo, hermana Cris? Sí, hablando respecto a la santidad, ustedes están mencionando cuán importante es. El concepto que yo tengo de santidad es una persona que es apartada, que es aislada, ¿verdad? Cuando uno se aparta, entonces no se mezcla con el resto de las cosas. Yo santifico, y cuando se santificaban cosas como sacrificios, cosas para servir, se apartaban. Entonces el cristiano debe apartarse de aquello que no le conviene, que no le edifica, que no le ayuda a ese propósito de consagrarse, apartarse. Y quisiera destacar lo que dice Hebreos 12:14, que dice que la santidad es importante porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces el cristiano debe poner en práctica la santidad, al apartarse de lo que no le conviene, porque de otra manera no vamos a poder ver al Señor. Hay demasiadas cosas que no nos convienen, hermana. Los hermanos estaban bajo ese contexto, había decadencia moral, pero eso no está lejos a lo que vemos hoy, hermanos. Hoy estamos en decadencia moral. La moral, recuerde que son las normas y conductas que rigen nuestro comportamiento humano. Cada vez más se separan de la palabra de Dios las decisiones que se toman, y eso afecta, hermanos, puede afectarnos si nosotros realmente no estamos determinados. Si yo no entiendo que yo estoy consagrado para Él, que debo de presentarme, que nadie lo va a hacer por mí todos los días, hermanos. Cada día que Dios me dé la oportunidad, debo de levantarme y decir, gracias Dios, porque me das un día para trabajar por mi salvación. Es un día que Dios me está dando para vivir para Él, hermanos, para servirle a Él y para ayudar a otros. Bueno, primero, hermana, agradecería por la introducción, porque antes de entrar al capítulo 12 muestra todo el panorama donde se está hablando. A mí me gusta mucho la carta de los Romanos y me pone a cruzar el capítulo 12 con esa frase, la vida del cristiano, ¿verdad? Y es bueno cuando uno ve los desafíos, pero cuando analiza, digamos, el capítulo 12 nos habla de la vida del justificado, cómo debe andar. Y en cuanto a desafíos, si uno analiza el versículo 2 en adelante, todo, hay muchos desafíos, ¿verdad? El no tener un concepto más alto, que muchas veces el tener un egocentrismo puede sacarlo a uno de la santidad, y de ahí para muchas prácticas, lo que es, por ejemplo, bendecir a los que los persiguen, poner un contexto, o entrar en aquel contexto es una cosa, porque no lo oigo, en las personas con las que uno se enfrenta diariamente. Uno tiene ahí ese desafío, en vez de decirte 4 en la mente. Exactamente, el desafío ahí está. Si me tratan mal, yo no le voy a hacer eso. No me voy a conformar al mundo al responder igual, ¿verdad? Voy a actuar como Dios quiere, voy a bendecir.
¿verdad? Voy a actuar que en bien, voy a pagar el mal, ¿verdad? Como dice aquí la carta, haciendo, vea, si el 20, así que si tu amigo tuviera hambre, dale comer, si tuviera sed, dale beber, pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias por su comentario, hermano. Y definitivamente estamos expuestos a un montón de cosas, pero la primera manera, hermanos, que yo veo aquí para nosotros poder no conformarnos a este mundo es consagrándonos, entender que estamos dedicados, hermanos, para Dios. La segunda que vamos a ver es resistiendo. No se conforme a este siglo. El resistir es no dejarse moldear, hermanos. El mundo, hermanos, o el sistema de valores de este mundo no nos puede moldear a nosotros. Quien nos tiene que moldear es Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso es que nosotros, este resistir lo saco de ahí, del conformarse, hermanos. Conformarnos es dejarnos, permitir que un patrón me guíe, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema que nos saca de Dios. Por eso, Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles deseos, hermanos? Los que Steven mencionó, la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, hermanos, los deseos de esta carne, ahí están. Recuerde que en el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de esta carne, sino que lo que hace es crear una buena conciencia, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21. Estamos ahí, hermanos. Si usted estaba siendo tentado o era un adicto, hermanos, a una droga, ahí entra la pornografía, un montón, ¿verdad? Eso no se le va a quitar ahí. Se quita el pecado, pero usted va a seguir batallando. Vamos a seguir con esa batalla. Si usted era un mujeriego, eso en el bautismo, ahí quedó. Ya Dios te perdonó. Él dice, ya nunca más, pero yo sigo batallando. Por eso no me puedo conformar a este siglo. Si yo era un malagradecido, me trataba mal, peleaba, ese carácter está ahí. Y yo tengo que seguir con esa batalla, pero sujetado por el Espíritu, por la palabra de Dios. No me puedo conformar. En fin, hermanos, aplique eso a las circunstancias que hay en este mundo. Todos estamos en eso. Porque si no hubiéramos obedecido, si no hubiéramos dicho, necesitamos a un Salvador. Porque vea que nosotros andábamos en ignorancia, no teníamos a Dios, andábamos en los deseos de nuestra carne. Entonces, hermanos, eso significa que no podemos dejarnos moldear. ¿Y cómo hacemos eso? Resistiendo. Aguante, sujétese y todas estas bendiciones, hermanos, las podemos hacer porque son frutos, hermanos, del Espíritu que están en nosotros. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio. Gálatas capítulo 5. Y contra esas cosas dice, no hay ley, porque eso proviene de Dios. Nadie le va a decir, no hermano, no tenga dominio propio. No, eso usted lo aplica. Está aquí en la tentación, bueno, ocúpese, voy a orar. Voy a encomendar al que juzga esto con justicia. Me están haciendo una injusticia. Voy a ir a la fuente, a Dios. Él vela por mí, Él está pendiente de mí y no voy a actuar como el mundo quiere que yo actúe. Eso significa esto, hermanos. No debemos entonces de dejarnos dominar por todo este sistema que está a nuestro alrededor, que nos aparta
de nuestro Padre celestial. Y el resistir al mundo, hermanos, es una expresión natural de una vida que es consagrada. Usted y yo no podemos resistir si no entiendo que yo estoy consagrado, si no entiendo que yo estoy apartado. Y es algo que debemos de nosotros entender. Y por último, vamos a ver que la Biblia nos enseña que el cristiano tiene el reto, ¿verdad?, de ser renovado ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, el ser transformado lo pongo como renovado, hermanos. Una renovación es un cambio, hermanos, profundo de nuestra manera de pensar. ¿Y cómo va a suceder eso, hermanos? ¿Cómo sucede eso? Es un cambio, hermanos, completamente en apariencia. Decía un hermano, antes yo ponía unas camisas, ¿verdad?, que eran desagradables. Ya no me puedo seguir poniendo eso, porque es desagradable, ¿verdad? Pero esa transformación, vea que no tan solo la lleva a la parte externa, sino es a la parte interna, hermanos. Externamente usted puede presentar una cara, pero el que todo lo sabe, que hasta que conoce hasta el último cabello, el último pelo que está en nuestra cabeza, él sabe lo que hay en nuestro corazón. De hecho, Jesús, cuando lo seguían, él sabía por qué lo seguían. Me siguen por la comida que les estoy dando, y no porque están viendo los milagros que estoy haciendo. Él sabe, por eso él dice, la renovación tiene que ser aquí. Y esa renovación, hermanos, es importantísima, hermanos, porque en nuestro corazón es donde llega la información por medio de lo que nosotros vemos. Pero si yo estoy consagrado, yo no voy a ver algo que a mí no me edifica. Si yo estoy consagrado, yo no voy a ir a un lugar que no me conviene. Si yo entiendo que estoy consagrado, no voy a actuar con algo que yo sé que va a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque estoy renovando. Me estoy consagrado, me resisto y estoy renovando. Cuando uno, hermanos, cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, ahí estáis venciendo. Ahí es donde está la lucha, ahí es donde estoy cumpliendo lo que Dios quiere, estoy llegando a esas metas, estoy pasando los niveles, ¿verdad? Vienen tentaciones y digo, no, estoy consagrado, no lo voy a hacer porque la palabra de Dios dice esto, esa página ya la pasa. Pero si no entiendo que estoy consagrado, no resisto, me dejo llevar por la tentación, y cuando se ejecuta el pecado, Santiago capítulo 1, ¿verdad? Ahí es donde está esa lucha, hermanos. Y el renovar es eso, es reemplazar. O sea, si usted era orgulloso, ahora voy a ser humilde. Si usted era egoísta, ahora voy a ser servicial, voy a ser desprendido, voy a desprenderme conforme Dios me ha dado. Si soy era una persona insegura, ahora no, yo soy un hijo de Dios, tengo identidad, Él me ha dado valor. Por su gracia soy lo que soy. Si era un mentiroso, ya no, ahora voy a hablar la verdad, aunque esa verdad me afecte, ¿verdad? He pecado, tengo que decirlo. He fallado, no voy a mentir, no voy a dejarme dominar. El mundo quiere andaba en aprobación del mundo, ya no, ahora voy a ir a la palabra de Dios. Voy aquí, mis obras van bien, gracias Señor porque voy bien. O perdóname, ¿verdad? Pero tengo que cambiar, eso es renovar, hermanos. ¿Y cómo yo renuevo mi mente? A través de la oración, Sí, a través de la lectura, orando, leyendo, poniendo en práctica la palabra de Dios, congregándome, teniendo comunión. Veníamos hablando de la comunión ahora. La comunión es familia, decía el hermano Gary, la comunión es familia. ¿Y dónde está la familia? Cuando se reúne a adorar a Dios. Hermanos, no podemos cambiar, no podemos cambiar lo que es de Dios.
Si yo estoy consagrado, voy a hacer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, me voy a congregar, voy a leer, voy a orar, voy a depender de Dios, voy a hablarle a otros. Mi vida es otra, hermanos. Voy a compartir, voy a hacer una comidita y los voy a invitar. Hechos capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo tiene, así renuevo mi mente, mis amistades, aquellos no me sirven. Esto sí, voy a ir con ellos porque esto es lo que trae un provecho para mi vida, hermanos. El punto es llevar todo pensamiento cautivo, como dijo Pablo, ¿verdad? A Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5. Renovar nuestra mente, hermanos, no es un evento puntual, sino un proceso continuo. Un proceso continuo que requiere disciplina. Y es verdad, dice el escritor a los cristianos, ¿verdad? En judíos, en hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero para aquellos que son ejercitados, trae frutos apacibles de justicia y de paz. Por eso ahí mismo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, firmes y constantes, sirviendo al Señor. Romanos capítulo 12, verso 11. Fervientes, hermanos, en el Espíritu, renovando nuestra mente a través de las cosas de nuestro Dios. Pablo dijo eso a los creyentes, hermanos, en Roma, por varias cosas. Ellos habían recibido la verdad del Evangelio, todos habían pecado, ahora eran uno en Cristo, vivían en el Espíritu, necesitaban vivir en el Espíritu, estaban en un mundo difícil, hostil, decadencia moral. Nosotros también estamos igual, hermanos, y necesitamos vivir diferentes, consagrados, transformados, renovados. Solo así, hermanos, podían experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué se necesita para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, hermanos? Finalizo con eso. Hay que evaluar cuáles son las áreas de su vida y de mi vida en las que estoy fallando. ¿Qué áreas de mi vida yo me estoy conformando a este mundo? Y váyase desde lo simple, hermanos. A veces queremos algo desde lo más simple, hermanos, porque desde lo más simple estoy perdido. Tengo que evaluar esas áreas de mi vida. Tengo que renovar, o sea, establecer hábitos que me ayuden a estar consagrado. O sea, piense usted cuánto tiempo está leyendo. Piense cuánto tiempo está orando. No, esos hábitos no los estoy teniendo. ¿Cuántos días, hermanos, vea ahí la lista, cuántos días se congrega usted? Esa lista es para que usted diga, uy, vea, he venido todo, no me lo he perdido. Me he perdido ya como 7, 8 meses o algunos días, ¿verdad? Estoy teniendo el mal hábito, el pecado de no congregarme. Renueve, diga, ya no voy a faltar, no voy a cambiar. Hoy iba a poner un mensaje, aunque estemos cansados, vengan, porque estamos cansados, ha sido un día ajetreado, todo esto, pero aquí hay bendición, hermanos. Decidir vivir intencionalmente, hermanos. Las cosas pasan porque las provocamos y tenemos que decidir vivir como Dios quiere, hermanos. Hay que vivir intencionalmente y actuemos por la misericordia de Dios para con nosotros. Hagamos esto, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y no, hermanos, no hagamos nada por orgullo, ¿verdad? Porque, somos la iglesia de Cristo, o predico y yo predico. No, hermanos, predique
porque usted ama a Dios y ama las almas. Predique porque esa es la necesidad. Romanos capítulo 10. Ay de mí si yo no anuncio, pero no por orgullo, para que me vean, para que nos alaben. Lejos esté de nosotros el gloriarnos, hermanos, sino en la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Dios nos dé, hermanos, el amor, ¿verdad? El ánimo, el deseo, la voluntad para hacer su voluntad y no conformarnos en este mundo. Vamos a hacer una oración. Ya puede desconectar acá, hermanos, gracias. Y tomamos el comentario de la hermana y hacemos una oración y quedamos despedidos. Iba a decir algo, hermana.